amigos? Como siempre, es un verdadero placer estar con todos ustedes. Habla su amigo, el licenciado Juan Parodi Nativitas, desde esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla, transmitiendo completamente en vivo aquí en nuestros estudios. Y bueno, pues el día de hoy, queridos amigos, esta es una emisión más de su programa Caminemos Juntos. Recordemos que vamos a estar transmitiendo los martes 8:30 y los viernes igual 8:30. Así que bueno, espero que allá en casita nos estén acompañando. El día de hoy, queridos amigos, tengo como invitado a un gran personaje, una persona culta, un gran abogado, bueno, una persona que conoce mucho del tema. Al licenciado Jorge Alberto Barrientos Domínguez, a quien le doy la bienvenida. Licenciado, ¿cómo estás? Hola, licenciado, muy buenas noches, amable auditorio. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes estos micrófonos, licenciado. Pues el día de hoy, queridos amigos, nuestro tema se llama Reflexiones sobre la reelección. Recordemos, queridos amigos, que, bueno, hoy está muy en moda. Pues vemos mucha gente subiendo y bajando, pues tratando de hacer política, eh, pues es precisamente lo que nos... Yo hoy quisiera, queridos amigos, empezar a platicarles a ustedes y hacer unas reflexiones sobre lo que es la reelección. Este tema que ha sido debatido desde hace más de 100 años, porque recordemos que muchos han sido revolucionarios desde la época de Benito Juárez. Quien conoce la historia de Porfirio Díaz, por ejemplo, sabe de antemano que fue un verdadero héroe. Él fue uno de los oaxaqueños que expulsó a los franceses cuando la invasión en aquellos años. Era un hombre joven, gallardo, un hombre pues de mucho temple, ¿verdad? Que no le temblaba la mano para matar a nadie. Bueno, tal vez así que estuvo al frente de la batalla. Tuvo muchas medallas que se le colgaron, pero posteriormente como ser humano, fíjense, curiosamente fue uno de los personajes históricos en la historia de México que va en contra de la reelección. Y posteriormente, él fue uno de los personajes que más se perpetuó en el poder. Es curioso, ¿no? La verdad es que, por eso les digo, queridos amigos, es un tema bastante debatido, porque hay quienes en algún momento han estado en contra de la reelección y cuando les ha convenido, han estado partícipes de ella. ¿Qué tal, licenciado? Es un tema muy reciente, el tema de la reelección, porque por muchos años, estimados amigos, pues precisamente este fue el motivo que impulsó a la revolución, precisamente para oponerse contra la dictadura y el gobierno de don Porfirio Díaz. La no reelección, este fue el lema, esta fue la proclama del pueblo, la no reelección, y durante muchos años aparentemente no tuvimos reelección en nuestro país, aunque vivimos bajo el gobierno de un solo partido que estuvo al frente de los destinos de nuestro país por muchos años, por 75 años. Pero la proclama de la revolución fue la no reelección, y últimamente, efectivamente, como bien lo dice usted, licenciado, se ha manejado muy a conveniencia de ciertos grupos y de ciertos intereses el tema de la reelección, que es lo que está detrás de todo esto. Intereses de un grupo de personas. Y bueno, pues políticamente los legisladores son quienes, obedeciendo esos intereses, aprueban las reformas correspondientes para que se pueda dar esta reelección que por años, estimados amigos, fue prohibida, y contra ello luchó precisamente la revolución. Pero hoy, el liceo Parodi, creo que hay intereses de sectores detrás de esta reelección y debemos tener cuidado como ciudadanía, ¿no es así? Sí es. Fíjense, queridos amigos, la política, muchos no quisiéramos hablar de ella. ¿Qué es realmente la política? Lo bonito de estas pláticas, queridos amigos, es tratar de llevar la cultura, lo poquito que nosotros sabemos en la ciencia que nosotros estudiamos, pues tratarla de llevar allá a casita a todos ustedes para que veamos que realmente no es nada extraordinario, es muy sencillo. Manejamos conceptos de repente ahí en casita, escuchamos en el radio, escuchamos a nuestros políticos mencionarlo, pero ¿qué realmente es? Miren, la política, queridos amigos, es una ciencia. Es una ciencia precisamente que se encarga del estudio del poder.
Es algo que a lo mejor no nos gusta tanto, pero es necesario. En una sociedad organizada, queridos amigos, necesitamos quien lleve la batuta. Bueno, hasta en la casa, en el hogar, papá, porque somos aquí en un país patriarcal, bueno, es una costumbre que de repente papá sea el que tome las decisiones, si no mamá, y si no, bueno, pues ahí se van siguiendo, ¿no? Hay gente que incluso dice, no, es que yo soy el hermano mayor y como el hermano mayor me tienen que respetar. Bueno, queridos amigos, estamos haciendo política. Desde el momento en que como sociedad tenemos que organizarnos y tenemos que darle a alguien la capacidad y la habilidad y la confianza para que sea él quien les tome las mejores decisiones, pues estamos hablando precisamente de política porque es sinónimo de poder. La política entonces, queridos amigos, es la ciencia que se encarga precisamente del estudio de cómo organizamos ese poder. Ha habido históricamente diferentes formas de organizar este poder. No ha sido fácil, por ejemplo, en la época de Roma, pues el rey, para convertirse en rey, tenía precisamente que demostrar esa capacidad, esa habilidad que tenía para poder mandar y tomar decisiones sobre los destinos de los demás. Fíjense qué interesante, qué importante era. Y entonces, bueno, salió el rey y demás. Posteriormente llegaron ideas como la democracia. Pero fíjense, desde la época de los griegos, la época de los romanos, se pensaba, y ahorita voy a platicar algunas cosas que me parecen interesantes allá en casita, ojalá nos puedan hacer algunos comentarios, que la democracia como tal no existe, fíjense. Algún pensador filósofo en Grecia decía, hablar de la democracia implica hablar de la igualdad y la oportunidad que todos tenemos de acceder al poder. Es decir, que todos tengamos la posibilidad de llegar a mandar los destinos de los demás, o al menos de tomar las decisiones importantes. Eso es. Pero decía este filósofo que si hablamos de igualdad, implicaría en una democracia que se hiciera por sorteo. Es decir, una democracia pura sería tanto, fíjate Jorgito, Sí. como el ejercicio que hacen para ver si te toca ser funcionario de casilla. Tú no pides ser funcionario de casilla, sino que por sorteo te toca. Eso realmente sería igualdad, queridos amigos. Y sería tanto como decir, bueno, pues, ¿sabes qué, Jorge? Quieras o no, te tocó ser diputado. Quieras o no, te tocó ser presidente municipal. Tú puedes decir, bueno, es que yo no lo quise, ¿no? Es más, yo no lo elegí, yo ni me gusta esto, pero te tocó. Eso, queridos amigos, dicen algunos pensadores antiguos, sería una verdadera democracia porque eso sí sería verdadera igualdad. Y fíjense, no estaban tan mal. ¿Por qué? Porque obviamente en aquellos años ya se veía cómo la sociedad ha peleado de cómo organizar nuestra sociedad, cuál es la mejor forma de gobierno. Y dentro de esas también decía este filósofo que la democracia era el peor forma de gobierno. Y decía, ¿cómo? Si a nosotros nos han enseñado desde que somos niños que nuestro país y no el mundo entero tiene que aplaudir el que ya estemos en una democracia. Pero este filósofo tenía algunos cuestionamientos, queridos amigos, que ustedes reflexionarán y decía, y yo creo que en ese sentido tenía razón. Dice, las personas que van a dirigir las riendas de una sociedad tienen que estar preparadas. No cualquiera lo puede hacer. Y entonces a un niño o a un grupo de personas las preparas. Tienen que ser cultos, tienen que ser hábiles, tienen que tener conocimientos. Es decir, los preparas como a un médico, como a un abogado, lo preparas para ese cargo, para ese puesto tan importante. En una democracia, decía este filósofo, el problema es que
muchos no están preparados y no lo van a estar. Y lo peor de todo es que si es un grupo pequeño el que va a tener las directrices del país, pues te van a robar 4 o 5 si es que te roban, que deben de criarse con honradez, es decir, tienen que tener muchos valores porque para eso van a ser preparados. Y decía este pensador, el problema de la democracia es que cualquiera puede llegar. Y como el poder se abre en abanico y van a ser muchos los que llegan, muchos te van a robar. Muchos van a ser las personas que van a ver la posibilidad, además no están acostumbrados a la riqueza, no están acostumbrados al poder, no están acostumbrados a tener en sus manos, como dicen por ahí, ¿no? El que nunca tiene y que de repente tiene, loco se quiere volver. ¿Qué opinas, licenciado? Pero hay quienes tienen, licenciado, no hay que pasar por alto, licenciado, que hay quienes ya tienen, por alguna trayectoria, quizá relacionada también con la misma política, con algunos negocios quizá no muy lícitos que digamos, se empoderan precisamente de la dirección, toman el mando político de un pueblo y con un capital aparentemente económico, ya instalados en esos lugares, pretenden seguir sacando provecho, licenciado, con el capital que ya poseen, que ya traen tras de sí y desde luego persiguen intereses de continuar sacando provecho ahora no solo de un capital económico, sino de un capital político para seguir obteniendo privilegios, prerrogativas, beneficios, no solo para ellos, sino para su gente y la gente que los acompaña, que siempre van a ser sus leales por el interés de seguir posicionados en ese lugar. Entonces, correctamente, hay quienes no tienen, se hacen de un capital, de un modo de vivir que quizá nunca tuvieron, pero hay quienes ya teniéndolo, licenciado, quieren seguir obteniendo provechos y privilegios al amparo del poder, y hay que tener cuidado con eso. Eso es lo que le pedimos a la ciudadanía, que tengamos la sensibilidad de identificar a estos personajes que ya por ahí andan y que se acostumbran a vivir a costillas del poder. Sí, y fíjense que en ese sentido, bueno, caemos en que estas reflexiones nos hacen, salvo su punto de vista, queridos amigos, allá en casita, que no cualquiera puede ser político. Que en pocas palabras, el político, para tener la habilidad y la facultad para tomar decisiones importantes en nuestra sociedad, ya sea para crear leyes o para ver qué tipo de obras se van a hacer, tiene que tener una preparación especial, principalmente de honradez, de trabajo, de dirección. Por eso es que, salvo lo que ustedes digan, en mi opinión, no cualquiera puede llegar al poder. Fíjense, y curiosamente si valoramos, si checamos algunos requisitos para ser diputado, por ejemplo, para ser presidente municipal, no te piden ninguna licenciatura. Solamente que sepas leer y escribir, por ejemplo, que seas por lo menos residente del lugar donde quieres ser elegido, por lo menos con 6 meses de anticipación a la fecha de la elección, ¿sí? Por eso es que vemos gente que de repente ni siquiera radica en la ciudad o no se ha distinguido por ser un gran ciudadano, por tener trabajo en favor de la sociedad o tener sensibilidad hacia los demás y de repente ya yo. ¿Por qué? Porque eso implica poder. Recordemos, queridos amigos, que en algunas sociedades eran los ancianos, así se les decía, que hoy se les quiere denominar como personas de la tercera edad. Realmente, queridos amigos, los ancianos eran personas sabias, eran personas conocedoras que ya habían llegado a cierta edad, pero con ese conocimiento, con esa cultura, principalmente de la vida. Y entonces eran ellos los que tomaban la directriz
de tomar las decisiones. Fíjense cómo entonces en política tendríamos que ver, y por eso decía el licenciado Jorge Alberto Barrientos Domínguez, yo creo que muy acertadamente, que hay que fijarse bien a quién podemos elegir. Y vamos a entrar, por ejemplo, a las características de lo que es la reelección, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de reelegir a alguien? Y en ese sentido hay algunas reflexiones igual, queridos amigos. ¿Cuál es lo bueno? Lo bueno, queridos amigos, es que dicen que, como todo, ¿quieres hacerte un buen médico? Es aquel que todos los días está en su consultorio, atendiendo gente, realizando operaciones. Su vida es en torno precisamente a la medicina. Un verdadero profesional. Un verdadero profesional. ¿Quieres ser buen abogado? Bueno, pues toda tu vida va a girar en torno a, a lo que es el derecho, al litigio, y en torno a ello es tu vida. Incluso un futbolista, perdón que lo interrumpa. Desde el momento y hora en que trabaja para un club de fútbol, pues su dieta, su alimentación, sus horarios están a disposición del club por un espacio de tiempo de 20, 15, 20 años. Él no dispone de su vida, dispone el club para el cual trabaja y presta sus servicios, su dieta, su alimentación, su esparcimiento. Ese es un verdadero profesional por el tiempo que invierte en su preparación física, intelectual, emocional. Ese es un verdadero profesional. Sí, fíjense por ejemplo que hoy en la mañana, por cierto, me topé con una cuestión muy constante que pasa, por ejemplo, en los municipios, en los ayuntamientos. Los municipios, como ustedes saben, se renuevan cada 3 años. Cada 3 años elegimos a un grupo de personas, dentro de ellas el presidente municipal, y sus regidores que van a ser los encargados, pues, de ver toda la problemática de su municipio. Desde agua potable, calles, ¿qué se necesita? ¿No? Hasta parques y jardines. ¿Qué es lo que necesita una ciudad? Ese es realmente, queridos amigos, el trabajo de los municipios. Bueno, el problema es que si cada 3 años lo renovamos, nos ha pasado, por ejemplo, que en el registro civil de las personas, cada 3 años llega gente nueva. Porque se crean compromisos y el candidato que llega con toda su gente la tiene que acomodar. Desafortunadamente, queridos amigos, tengan el conocimiento o no. Hace poco escuchaba yo a una persona que es precandidato al gobierno municipal de Teciutlán, decía que si él llega, va a llenar, dice que se necesita profesionalizar cada parte, cada departamento, y va a llegar con jóvenes. Dice, no, yo creo en la juventud y hay muchos licenciados, habla del nivel licenciatura, que creo que va a estar ahí, que realmente es una buena idea o regular. Porque créanme, queridos amigos, nosotros como abogados que todos los días vamos al registro civil, por ejemplo, a sacar actas de nacimiento, resulta que cuando se renueva un ayuntamiento, llega nueva gente a aprender. Aprender cómo se llena un acta de nacimiento, cómo se llena un acta de reconocimiento, cómo se expide un acta, etcétera, etcétera. Y resulta que en el camino, pues van echando a perder, y como dicen popularmente, echando a perder se aprende. Una vez que han pasado los 3 años y que finalmente ya aprendiste algo. Ya aprendieron, se trunca ese proceso de aprendizaje. Se trunca ese proceso de aprendizaje, ese conocimiento, queridos amigos. El perjuicio del ciudadano. Se van y llegan los nuevos, ¿no? Y llegan los nuevos porque además, insisto, ya se crearon compromisos y ahora pues apréndele de nuevo. Documentos que en algún momento tú llevaste a ese registro civil ya no aparecen. Donde se encontraron donde se quedaron es que el municipio del ayuntamiento anterior se fue y no nos dejaron nada. Oye, pero pues ya te los dejé aquí. Pues no,
¿Y a quién vamos a responsabilizar, queridos amigos? Es increíble cómo en nuestro país pasa esto, porque debe de haber una entrega de acta-recepción. Entrega-recepción, le decimos. Te estoy entregando, tú me estás recibiendo y toda la documentación que te estoy... No. Es increíble, queridos amigos, que hemos escuchado de municipios que no les entregan toda la documentación. Eso para mí es un delito, queridos amigos. Porque si yo ya soy un cabildo elegido y me tienen que entregar y la persona no se presentó a entregar, en mi opinión se está cometiendo un delito de manera flagrante. ¿Qué es flagrante? Que se está cometiendo en ese momento y las autoridades deberíamos de tomar cartas en el asunto para que si no se entrega, inmediatamente se integrará una carpeta de investigación y se buscaran responsables para que no se volviera a cometer. Si creamos antecedentes, queridos amigos, de que el que la hace la paga, créanme, para la próxima ocasión, el que se quede o el que se vaya, la va a pensar 2 veces. Pero el que la hizo y la pagó, el licenciado Parodi, que ya no vuelva, porque no faltan aquellos oscuros personajes que ya estuvieron, ya la pagaron y otra vez andan por ahí, nuevamente haciendo de la política su medio de vida, señores. Entonces hay que tener cuidado de eso, señor. Sí, además de que, híjole, es que aquí en Teciutlán, bueno, no en Teciutlán, en México en general, se nos olvida lo que ha pasado. Se nos olvida que un personaje estuvo en la cárcel, que salió, y que ahora, pues de repente ya lo vemos como presidente municipal, o como director de seguridad pública, o fíjense que precisamente en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, les ha funcionado la reelección de su presidente de la República, les ha funcionado la reelección de los senadores, porque al final esta gente se convierte en gente seria, en gente que realmente busca el bienestar y el buen trabajo del lugar donde está. No trata de crear compromisos. Desafortunadamente, creo en México, queridos compañeros y amigos, pues existe esa situación. Entonces, dentro de lo bueno de la reelección es que se presume, y ese fue el argumento por el cual se votó, que sí se pudiera reelegir tanto los diputados como los senadores, como los presidentes municipales, que haya continuidad en el trabajo. Desafortunadamente, esa forma de ver la situación desde un inicio, pues está en tela de duda. Y les voy a decir por qué, queridos amigos, porque entonces, no sé tú cómo veas, Jorgito, que realmente entre el que ya está como presidente municipal y cualquiera de los aspirantes que están afuera tratando de competir también, ¿hay igualdad o hay desigualdad? Desigualdad, ya lo comentábamos en alguna edición de su programa, licenciado. Lamentablemente, algunos de los dineros públicos que tiene bajo su custodia y su administración algún presidente municipal los distrae precisamente para fines de apoyar a algún candidato de su preferencia, de su gusto, de su interés. Entonces, hay una desigualdad muy marcada porque lamentablemente ya cuando se acercan los tiempos electorales, las autoridades que en este momento están en su cargo aprovechan precisamente para comenzar a realizar toda aquella obra que es su obligación realizar durante el periodo. Y la comienzan a realizar al final del periodo de su administración con la finalidad de hacer acopio de simpatía y granjearse lamentablemente a la gente, para abonar a su imagen en favor de quien ya tienen previsto o seleccionado que puede ser su sucesor y continuar, sea que se reelija esa persona o sea que haya algún candidato de su elección, para abonar a la imagen de él y continuar moviendo los hilos de ese personaje que puede llegar y gobernar tras del poder de ese presidente que pueda llegar, si es que no se reelige, licenciado, porque esto es bien sabido por muchos
No estamos descubriendo el hilo negro, licenciado Parodi y un servidor. Muchos lo sabemos. Sí, fíjense, por ejemplo, nada más imagínense, te llegan, no sé, 2,000 despensas al DIF. Y esa situación la aprovechas y vas tú personalmente, entregas la despensa. Pero la foto no puede faltar. Cuidados, Aquí, ¿no? por favor, no se presten esas fotos por periodistas que son pagados de los dineros, de los erarios del ayuntamiento, de nuestro propio dinero, con los dineros de nuestros impuestos prediales, de nuestros derechos por pagar actas, que como bien decía el señor Parodi, a veces nos cobran al gusto y al interés del presidente municipal, porque hay una ley de ingresos que establece el costo de esas actas. Sin embargo, ese costo no es respetado y se cobra al gusto y al interés y al antojo de las autoridades. Y de ahí se toman esos dineros para eso. Claro, pagamos impuestos por todo, queridos amigos. Imagínense cuánto no ingresa de dinero en puras gasolinas, en los impuestos que se cargan a la gasolina. En cualquier acta de nacimiento, cuando te casas, bueno, también hay que pagar. Cuando vamos a sepultar a nuestro difunto, también pagamos derechos por excavar, por el lugar, y debemos tener cuidado también porque por ahí ya andan vendiendo los espacios que no son reclamados y pues lamentablemente pues también son objeto de lucro para algunos personajes que también están ahí. Según la ley electoral, queridos amigos, dicen, es un delito electoral hacerse publicidad, campaña, ya están en campaña algunos municipios, cuando está prohibido ello es un delito. No es un delito, licenciado, el que vayas a dejar una despensa, el que se esté haciendo una obra y que te saques la foto, te saques el video. Estamos aquí en la calle tal, revisando las obras. Oye, pues es tu trabajo. ¿Sí? Yo por ahí veía, por ejemplo, unas publicaciones de que entregamos 10 tinacos. No me queda claro si entregaron esos 10 tinacos del dinero de esa persona, o sea que el regidor sacó de su bolsa y compró esos 10 tinacos y dijo, los voy a regalar porque me sobra el dinero, porque nadie hace nada a cambio de nada, o es dinero del municipio que se tuvo que comprar esos 10 tinacos para para realizar determinada obra. Pero fíjense cómo manejan la publicidad de tal manera que pareciera ser que están realizando un trabajo exhausto, objetivo, de labor importante, social, trascendente, de labor social. de sensibilidad. Yo veo ahorita muchas publicaciones precisamente en las redes sociales de una regidora que dice, es que estoy aquí en plática con el grupo de personas tal, escuchando sus problemáticas. Esa es su obligación, licenciado, escuchar la problemática de toda la gente. Eso no es una necesita campaña. divulgar, y además no necesita divulgar lo que está hablando con las personas y escuchando sus problemas. Claro, primero, eso es como tú dices, es su trabajo. Es un trabajo. Y dos, para mí, queridos amigos, está haciendo campaña electoral ya cuando la ley lo prohíbe. Entonces, ¿cómo va a ver si hablamos de la reelección? ¿Sí? Deberíamos de obligar a los regidores de cualquier municipio de todo nuestro país a que no publiquen en este momento, no se den a conocer las obras que están realizando, ¿sí? Que lo den a conocer en su informe de labores como tiene que ser, pero no en época de campaña, porque además yo no vi que se dieran a conocer esas informaciones en épocas que no eran electorales. O sea, nunca vi la fotografía de un regidor, no vi la fotografía incluso ahorita creo que los diputados ya no lo están haciendo, pero sí vemos a muchos regidores y presidentes municipales que están dándose el lujo, queridos amigos, de manejar y manipular las redes sociales para dar a conocerse, una, que están ahí, dos, que están haciendo trabajos, como dice el licenciado Jorge, pareciera que están trabajando y que están dando a conocer muchas obras cuando antes de esta etapa
de precampañas electorales, no lo hicieron, no lo vimos. Y entonces eso es lo que yo creo que es incorrecto e ilegal, queridos amigos, y que no hay igualdad entre los posibles aspirantes a un cargo de elección popular. ¿Por qué? Porque están obviamente en desventaja. Para empezar hay que tener dinero hasta para trasladarte a una comunidad. Hay que tener dinero porque hay que pagar gasolina, hay que tener tiempo. ¿Quién te paga, Jorge, el tiempo para que vayas a un barrio, a una colonia, a ver su problemática? Cuando estás dejando a tu esposa, a tus hijos, quizá con apuros y aprietos económicos, porque necesitan que lleves sustento a tu casa, vas a dejar el sustento de tu casa por ir a atender tal o cual problema del pueblo, es obvio que dejaste arreglado antes los problemas de tu casa y de algún lugar salieron los recursos para dejar solventados los problemas de tu casa e irte a escuchar los problemas del pueblo, porque quien tiene la necesidad de llevar sustento a su casa, porque están esperando el sustento diario, los gastos de diario, pues no se va a escuchar los problemas de los demás, porque en mi casa todavía tienen necesidades, están esperando que llegue el jefe de familia. O sea, por ejemplo, Jorge, tú serías muy buen candidato para ser presidente municipal, tienes una maestría, tienes conocimientos, pero como que tenemos que trabajar todos los días, queridos amigos, yo creo que nosotros, primero, generalmente en la política, queridos amigos, tienes que ser un agachado. Tienes que estar a las órdenes del poder. Y Jorge Alberto Barrientos Domínguez ni Juan Parodi Nativitas pues van a hacer eso. No estamos acostumbrados más que a servir a la ciencia, a nuestra carrera, a la sociedad. No nos vamos a prestar a ningún manejo, por eso es que generalmente no te invitan a un cargo de elección popular. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Y además, licenciado, no debe de pasar por alto nuestro público, las personas que nos escuchan, que ese equipo de trabajo con el que llegan a veces nuestros presidentes, pues son gente que llega a su disposición, a merced de lo que ese personaje que por la ley recibe la denominación de presidente desea hacer. Ahí los tiene nada más para que ya no se opongan a sus decisiones, a lo que él dispone y ordena, los tiene ahí a su merced para que le firmen en cabildo un libro, un acta que justifique las decisiones porque fueron tomadas por el acuerdo de los regidores a propuesta del presidente, cuando de antemano, pues el presidente es quien manipula, tiene sometidos a esos personajes a través de un sueldo a esos regidores para que acepten. E incluso si no aceptan firmar lo que este hombre proponga, pues le pueden privar hasta de su sueldo que como regidores perciben. Y si dejaron de trabajar por desempeñarse como regidores, pues nada más están al día con lo que reciben de ese sueldo, ¿no? No pueden llegar a su casa sin el sustento de ese trabajo como regidores. Y si se los privan porque no aceptan la decisión que impone ese personaje llamado presidente, pues entonces no existe esa democracia. Te hacen la vida imposible. Y si no eres un regidor que tienes capacidad, no tienes conocimientos, no tienes la habilidad, te van a comer, ¿no? Entonces, no hay igualdad, queridos amigos. En la realidad, el que ostenta el poder, ¿sí? Tendría que tener total y absolutamente prohibido, por lo menos unos 8 meses antes de la elección, difundir el trabajo que está realizando. Porque es su obligación, licenciado. Porque es su obligación. Primero que nada es su obligación. Y además, porque estás en totalmente desventaja. Por ejemplo, nosotros que vivimos al día, queridos amigos, que tenemos que venir a trabajar todos los días, igual que ustedes allá en casita, que tenemos un sueldo, ¿sí? Que no nos alcanza para mucho. Vamos a ir a las comunidades
a las colonias tan fácilmente alguien que quiera pretender un cargo de elección popular va a tener el recurso económico para ir a las colonias y decir, estoy aquí escuchando los problemas de nuestros vecinos de la Aurora, estoy escuchando los problemas de los vecinos del barrio El Paraíso, ay, pues sí, pues te están pagando el gobierno, te está pagando el municipio. Licenciado, yo le pregunto a usted, es muy común y frecuentemente lo hemos visto, desplegados, mantas, lonas, donde la inauguración de una calle, de un pavimento, de una guarnición, se le agradece con bombos y fanfarrias al presidente y se enarbola ahí el nombre del presidente y que el pueblo, la colonia, está agradecida. Licenciado, ¿hay motivo para agradecerle al presidente que nos pavimentó la calle? ¿Hay motivo para agradecerle? Pues a lo mejor sí, digo, porque a lo mejor es un gesto de gestión y es un día de fiesta, ¿no? Exactamente. Pero a ver, una cosa es agradecerle y otra cosa es hacer esto. Es correcto. O sea, esto, queridos amigos. Y eso es propaganda, la inauguración de la calle. Claro, claro. Y vamos, queridos amigos, una cosa es ser diplomático y agradecido y otra cosa es ser agachado y otra cosa es ser arrastrado, que es la verdad. No podemos perder nuestra dignidad y lo que dice Jorge, ¿sí? Hay veces que ya vemos a las autoridades como semidioses y desgraciadamente ellos, por nosotros, se sienten, están acá y nosotros estamos... Es su obligación acá, pavimentar estamos la acá. calle. Así es. Es su obligación pavimentar la calle. Son administradores de nuestro dinero. Así es. Y no la tienen que pavimentar cuando se acercan los tiempos electorales. Son peticiones que les hacen las personas desde que están en campaña y que lamentablemente posponen hacia el final, precisamente en relación con lo que usted comenta, licenciado Parodi, que hacia el final de la administración en ánimo de granjearse simpatías y aplausos. Fíjate que yo creo que tu trabajo tiene que hablar por ti mismo. O sea, por ejemplo, hay presidentes municipales, como el caso de Teciutlán, Carlos Peredo ya se ha reelegido, bueno, no se ha reelegido, sino que ha llegado 3 veces, por ejemplo, a Teciutlán. Creo que la población votó porque habló su trabajo, ¿no? Pero sí, me parece a mí que a ti en lo personal, por ejemplo, ¿crees que, qué refleja un regidor que constantemente publica, se saca la foto con obras, presumiendo un trabajo que, como tú dices, de por sí tiene que hacer, es obligación, pero que además en estas épocas electorales lo hacen ver, en mi opinión, ya está haciendo proselitismo. Manipular a todos. ¿Es honrado nosotros. eso? No es honrado, es deshonesto. Es deshonesto. Ahora, vamos a votar por gente deshonesta, porque para mí sí es. Tiene razón, Jorge, para mí. No sé ya ustedes en casita, pero a mí se me hace deshonesto una competencia completamente desleal, ¿sí? Que se haga eso cuando hay gente afuera competente también. Competente, útil, honesta, responsable, que también está buscando la posibilidad de demostrar que también tiene habilidad, que también puede hacer cosas buenas. El deseo de servir, el deseo de servir con sensibilidad a la gente que lo necesita. Y no servirse nada más para intereses personales, ¿verdad? Que lamentablemente en eso estamos cayendo actualmente con la política. La política se está interpretando, está malentendiendo como la posibilidad de obtener privilegios y beneficios para ciertos sectores, ciertos grupos sociales, la gente... Yo con mis negocios y la gente con la que hago yo compromisos, licenciado. Sí, fíjense, queridos amigos, que por eso nosotros siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo le podemos hacer para mejorar nuestra sociedad? ¿Cómo le podemos hacer para que poco a poco, esto no se hace de la noche a la mañana, queridos amigos, pero cómo le podemos hacer para que poco a poco el pueblo sea mejor? Tengamos una sociedad con más conciencia, con más cultura, con más objetividad. ¿Educación, licenciado?
La educación, estudiar, esforzarnos, aprovechar aquellos programas que el gobierno también nos facilita, que lamentablemente a veces nuestros jóvenes no aprovechan, pero hablemos de aquellos que sí lo aprovechan, que estudian, que se esfuerzan día a día en las escuelas oficiales, en línea, y que transforman su manera de ver y entender el mundo a través de la educación y que son capaces de juzgar con visión crítica cuando alguien miente, cuando es honesto, cuando es congruente entre lo que dice y hace. Y eso te lo dan los estudios y la preparación. Así es, queridos amigos. Así que, fíjense, no hay, si elegimos a un presidente municipal, en algún momento a un gobernador, en algún momento a un presidente de la República, y nosotros estamos esperando que él traiga la varita mágica que diga, ¡ah! Y se cambie la situación, no la va a haber, queridos amigos. Lamentablemente no es así. ¿Qué cambia? Cambia nuestra educación, ¿sí? Yo sé que a veces estos programas, como el que hoy estamos transmitiendo, de repente se nos hace aburrido la política. Decimos, ay, esa política. Ay, no, no, yo quiero mejor ver un chiste. A ver, y ves un chiste en tu teléfono. Vamos a tomarnos unas chelas, mi Jorge. Vamos, hey, estamos presumiendo el tomar, el emborracharnos en unas cervecitas y nos sentimos que somos buenazos, ¿no? Y más si llevamos un cargo, porque no faltan quienes van a tomar ahí con algún cargo, ostentando algún cargo y presumiendo hasta en el lugar del convivio con la cerveza que tienen algún cargo, ¿no? Ajá, Porque así no falta, ¿no? Y sacas la pistola, ¿ok? Así me... Pero Sí, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Bueno, el chiste es, queridos amigos, es que, pues yo sé, le vuelvo a repetir, queridos amigos, que a veces estos programas, hablar de política no nos gusta. Sin embargo, y nos gusta más hablar, ver videos chistosos. Pero les diré, ¿qué te deja ese video chistoso? Te olvidaste del chiste, te hizo reír un ratito, está bien. No dudo que también lo hagas. Pero hay que meternos más realmente con los libros, con los programas culturales, que realmente nos hacen saber. Hoy, queridos amigos, quisimos platicarles un poquito de lo que es la política. Finalmente es una ciencia que se encarga del estudio de todas las reflexiones que hay sobre quién es la persona más idónea para tomar decisiones importantes en nuestra vida y en nuestras. Porque hasta para cambiar el sentido de una calle hay que tomar decisiones. Incluso desde el salón de clase, licenciado, allá a nuestros amigos, a los jóvenes que nos escuchan, a sus padres, hay que comentarles que es una práctica muy común en el salón de clases a los niños que están estudiando. La elección del jefe de grupo. La elección de jefe de grupo o se deja a la voluntad de la mayoría de los jóvenes, de los chicos, de los muchachos, o bien quizá el mismo profesor ya está influyendo quién es el indicado para desempeñar el cargo de jefe. Ya estamos hablando de política, desde el salón de clases ya estamos hablando de política. O ese joven que va a desempeñar el cargo de jefe de grupo es elegido por la voluntad de la mayoría de los chavos porque es el más simpático, y no porque sea el más simpático, licenciado, a veces es el más competente y capaz para representar al grupo. Quizá el maestro tenga también alguna predilección por alguien en especial, pero quizá ese no sea favorecido ahí por el voto de los demás. Pero bueno, ahí estamos hablando ya de política. Si se va a elegir por la mayoría de los jóvenes que están ahí, o con la influencia del profesor y los directores van a poner ahí algún jefe de grupo, a modo de los que dirigen la escuela. Y es que eso, además, queridos amigos, de eso depende el futuro de nuestros hijos. Quienes somos papás, aquí ya todos somos papás, ¿sí? De eso depende, queridos amigos, el futuro de nuestra localidad, de nuestro municipio, de nuestro estado. Debemos de ser más exigentes con la gente que quiere estos cargos, que tenga preparación, que tenga capacidad, que tenga habilidad, que tenga honestidad. Y compromiso de verdad. Dice cuántas características necesitamos, ¿sí? Y el primer compromiso lo tenemos que hacer nosotros allá en casa, ¿no? Entonces, este programa, queridos amigos, de Caminemos Juntos, lo iniciamos precisamente para platicar, para charlar con todos ustedes precisamente sobre estos temas y que poco a poco vayamos abriendo un poquito más los ojos para que pues tengamos, digo, a lo mejor esto es
Es un caminito que nosotros vamos a iniciar, posiblemente nuestros hijos, sus hijos allá en casita van a continuar, pero esperemos que en algunos años Teciutlán, los alrededores, Puebla, México, sea un país que pise en pasos más firmes y en mejores condiciones. Esa es nuestra intención, queridos amigos. Por eso es que les hacemos la invitación. Si ustedes allá en casita quieren venir a nuestro programa, quieren platicar sobre algún tema en especial, su problemática allá en su barrio, en su colonia, con la política ahorita que estamos viviendo, les hacemos la invitación. Pueden acudir a nuestros estudios en Avenida Juárez 207, Colonia Centro, aquí en esta hermosísima ciudad de Teciutlán, Puebla. Les damos nuestro número de teléfono, es el 231-108-7798. Las puertas de su servidor, licenciado Juan Pardo de Nativitas, y nuestro buen amigo, el licenciado Jorge Alberto Barrientos Domínguez, están abiertas para que podamos discutir y platicar el tema que ustedes gusten. ¿Verdad, licenciado? Así es, pues las puertas están abiertas, sus ideas, sus opiniones son bien recibidas, serán encauzadas a través de estos medios para que lleguen a los oídos de muchas personas que quizás se hallan en una situación semejante y puedan hallar un cauce a expresar su opinión, su sentir, puedan expresar la problemática que sufren en sus comunidades, en sus barrios, en sus colonias. Las inquietudes que tengan con relación a las personas, que puedan llevarles las propuestas aparentemente mejores. Pero la invitación es que reflexionemos muy bien, que consideremos que no todas las personas precisamente reúnen las cualidades que aquí mencionó el liceo Juan Pardo de Nativitas: el compromiso, la vocación, la sensibilidad, la preparación. Hay personas, lamentablemente, que están como aves de paso en esto y ven en esto la oportunidad de obtener privilegios y llevar. Yo diría que esta de rapiña, licenciado. Rapiña y beneficios, porque quizás nunca les conocemos una trayectoria como gente de trabajo, esfuerzo, honesto, sino que han hecho lamentablemente, la política una actividad tan bonita, tan antigua, tan milenaria, han hecho un modo de vivir para obtener dineros del pueblo. Así es. Y bueno, queridos amigos, ya para finalizar, bueno, pues les hacemos la atenta invitación a, pues a la gente que, como platicamos, en nuestra opinión, está haciendo las cosas de manera deshonesta. Bueno, pues si quieren realmente competir en estas opciones que tienen de los cargos públicos a elegir en los próximos meses, bueno, pues que lo hagamos con honestidad, con respeto, y que no aprovechemos nuestros cargos públicos para hacer propaganda electoral. Y la invitación, licenciado, para que si alguno de aquellos personajes que pueda sentirse aludido, que no nos dirigimos a nadie en particular, pero que pueda sentirse aludido por algún tema que hayamos abordado, pues que venga a este estudio, que lo escucharemos y le abriremos los micrófonos también para que se exprese, ¿verdad? Claro, hay un dicho que dice: si te queda el saco, que te lo pongas, ¿no? Entonces, si te queda el saco, te lo vas a poner. Pero sí, obviamente, a cualquier persona que estemos invitados, vamos a hablar de manera clara, ¿sí? Y pues debe estar dispuesto a cualquier interrogante, cualquier pregunta. A debatir las ideas, pero no Así con la es. gente que se deja quizá por necesidad sorprender, sino con gente que le vamos a cuestionar, que le vamos a increpar, le vamos a exigir, y que no vamos a estar aquí para tomarnos una foto, para aplaudirles y adularlos. Porque para empezar, desde que asumen el compromiso de estar en un cargo público, es porque van a servir al pueblo. Así que no se dan medallas, señor Juan Pardo y Nativitas, por hacernos o cumplir con nuestras obligaciones. No se nos puede premiar por cumplir con nuestras obligaciones. Es nuestra obligación, no se nos puede dar una medalla por cumplir con nuestra obligación. No se te puede reconocer nada más, ¿no? Y el mismo pueblo te lo va a hacer. Allá donde vayas, donde encuentres a alguna persona en la calle, pero no en la foto, quizá. Y además, no es el momento. O sea, yo entiendo que a lo mejor recién que inicias tu trabajo, a lo mejor el siguiente año igual,
pero en estos momentos electorales, cuando no lo hacías y ahorita lo haces, sí se presta a malos entendidos y yo creo que a deshonestidad. Bueno, pues queridos amigos, espero que les haya gustado este programa. Caminemos juntos, nos vemos el viernes a las 8:30 p.m. Vamos a tener de invitada a una psicóloga. Vamos a hablar sobre los prejuicios. Los viernes vamos a platicar más sobre cuestiones familiares y sexuales. Así que Dios los bendiga, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado. Un placer estar con usted y muchas gracias a todo nuestro amable auditorio. Muy buenas noches. Hasta la próxima.